comenzar presuntamente la tregua. Ahora hemos tenido información de última hora sobre liberación de rehenes, pero vamos a intentar indagar un poco más en lo que está pasando. Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, empieza la tregua en Israel, Eduardo, con dudas. Dudas, por ejemplo, en torno a si de verdad se está cumpliendo. Como decía, parece que las fuerzas de defensa israelíes han dicho a primera hora de la mañana que a los 15 minutos de empezar la tregua ha habido un ataque o una explosión en el sur de Israel, presuntamente por parte de un grupo militante palestino, que no se dice exactamente si es Hamás o si es otro grupo. Eso de momento es lo que sabemos. Última hora de ya habría empezado la liberación de rehenes. Entiendo aún así que hay dudas. Escuchamos, por ejemplo, al primer ministro belga decir: este es el primer paso, el hecho de que haya un alto el fuego temporal, para que se pueda extender ese alto el fuego a algo permanente. Pero yo no sé si está la situación tan calmada como para que eso pueda ocurrir. Muy difícilmente se va a llegar a un completo alto el fuego, porque históricamente Palestina ha tenido muchísimos grupúsculos, muchos de ellos fuera de control, que actúan al margen de la Autoridad Nacional Palestina e incluso de otros grupos, Hamás, Hezbollah, etcétera. Hay una verdadera atomización, forma parte un poco de la cultura local, bélica, responden más a criterios casi tribales que a criterios ideológicos o comunes. Con lo cual, por mucho que una parte importante de los palestinos que están enfrente de Israel hay una voluntad de alto el fuego para ese intercambio de prisioneros, de secuestrados, como lo queramos llamar, ¿de acuerdo? Siempre va a haber algún fleco suelto que produzca daños colaterales. Eduardo, ya se está produciendo la liberación de rehenes. Hemos contado justo hace unos minutos que ya iban 12. Entiendo que esto es buena señal porque además hoy es el primer día de esta tregua. Hay 4 días, hoy es el primero. ¿Cómo se puede ir organizando todo esto? ¿Qué estrategias hay por un lado y por otro? Porque ayer hablábamos de cómo, por ejemplo, Hamás decía que no quería que desde Cruz Roja pudieran ir a visitar donde estaban los rehenes ahora mismo, claro, por el simple hecho de no ver dónde están el resto. ¿Qué estrategias pueden producirse a lo largo de los próximos días de tregua? Pues seguirán cayendo con cuentagotas los prisioneros, los secuestrados de uno y otro lado, y se volverá probablemente al conflicto pues transcurridos esos días. ¿Qué estrategia tiene Israel detrás de esto? Pues lógicamente mejorar su imagen internacional, muy deteriorada por la contundencia de la respuesta a la agresión que recibió. Por parte de los palestinos, no podemos hablar de un único criterio palestino, insisto. Lo que vamos a ver es que van a tratar de rehabituallarse o de consolidar sus posiciones defensivas, reorganizarlas, dado que Israel está actuando con una estrategia más envolvente que de empuje, ¿de acuerdo? Y eso exige pues un nuevo planteamiento militar. Lo que está claro es que no van a salir muchos más refugiados porque las fronteras con Egipto están absolutamente cerradas, no quieren ser parte de este conflicto de ninguna manera, ni perder esa posición de independencia y neutralidad respecto a lo que está ocurriendo allí. Esto es obvio que en pocos días volveremos a las andadas. Estamos muy lejos de haber llegado a un alto el fuego. ¿Por qué? Porque ni palestinos ni israelíes han alcanzado los objetivos militares que se tienen fijados. Hoy, por cierto, Eduardo, también es interesante esa información que ha publicado hoy Financial Times, donde asegura que efectivamente se le trasladó a Israel, a las fuerzas de defensa israelíes, la amenaza o la advertencia más bien de la amenaza de que Hamás pudiera atacar el 7 de octubre al territorio, y que un funcionario respondió que era un escenario imaginario. ¿Qué te parece que se haya producido este error y que desde Israel se haya dicho esto? Es que casi que parece de broma, ¿no? Bueno, parece de broma, alimenta las opiniones de algunos analistas que dicen que Israel estaba al tanto con un planteamiento de golpear a medio o largo plazo y cambiar la situación
la franja de Gaza. También se habló de que los americanos sabían que les iban a atacar en Pearl Harbor. Hay muchas historias en torno a esto. Habría que verificarlas y ver hasta qué punto eran creíbles los argumentos que se trasladaron a las autoridades israelíes. Es indiscutible que ha habido una respuesta contundente de Israel en muy poco tiempo, pero es que el ejército israelí funciona así. Todo su planteamiento es de respuesta inmediata al primer golpe, porque no tienen una profundidad estratégica, porque no tienen una posibilidad de esperar para devolver el golpe sin desaparecer totalmente. Con lo cual siempre hay planes de contingencia. Los ha habido siempre. Los estados mayores de todos los ejércitos pues hacen juegos de guerra, lo que se llama juegos de guerra, en donde establecen los posibles conflictos que se puedan dar. Con lo cual yo todavía entrecomillaría esa advertencia hasta qué punto era así, hasta qué punto era contundente y hasta qué punto había pruebas y argumentos de que esto mismo iba a ocurrir. No creo que Israel no esté permanentemente atento y escuchando cualquier advertencia o consejo que pueda recibir desde fuera de sus fronteras. Sí, porque además siempre se dice, ¿no?, que la Mossad es uno de los servicios de inteligencia más potentes del mundo. Sánchez en Israel, Eduardo, habló ayer con Netanyahu, lo mostrábamos ahora, esa conversación ciertamente tensa, donde Sánchez habla por un lado de que España también ha enfrentado ataques terroristas refiriéndose a ETA, ¿no?, y comparándolo con Hamas, que también es llamativo, pero desde luego parecía haber tensión, porque desde España pues, se le ha pedido a Israel que cese la violencia. Dice, hoy lo ha dicho Sánchez, que ha sido un país, España, clarividente a la hora de pedirle la solución de los dos estados, que cese la violencia de Israel, pero Israel, lo hemos visto en palabras de Netanyahu una y otra vez, no cree que esa sea la solución. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo has valorado la visita de Sánchez a Israel con el marco ese de tensión que parece que ha habido entre Israel y, bueno, Netanyahu y en este caso Pedro Sánchez? Pues me ha parecido muy amateur, que es lo peor que se puede decir de una iniciativa diplomática, muy poco profesional. Creo que tanto el lenguaje como las declaraciones como los pasos previos pues no facilitaban en absoluto el éxito de esta iniciativa. Pensemos que este fin de semana pues se iniciaba una conferencia de paz en Barcelona a la que ya directamente la embajadora israelí no piensa pasarse, con lo cual, ¿qué crédito puede tener ese tipo de iniciativa? Que era una de las iniciativas estrella para iniciar el periplo mundial, no ya solo europeo, de Pedro Sánchez, posicionándose como político de talla, que es una tentación que por otro lado es muy curioso, pero siempre se da en los, iba a decir primeros ministros, en los jefes de gobierno españoles durante la segunda legislatura. Durante la primera se dedican más a temas internos y la segunda no pueden resistir a la tentación de moverse fuera en busca de también un reconocimiento internacional, incluso de un puesto internacional. Yo creo que desde el principio se veía que se iba a encontrar con esta respuesta por parte de Israel. Tú no puedes promocionar como ministros de tu gobierno a dos personas que han votado a favor de la condena de Israel en el Parlamento Europeo. Pensemos que hay más de 750 diputados o representantes en esa Cámara y solo 21, y entre ellos los dos del gobierno de Sánchez, votaron en contra de Israel. Bueno, pues ya vas con una actitud bastante provocadora, ¿no? Por otro lado, el hecho de que compare una situación como la española, igual que en su momento se puso el ejemplo de España como ejemplo de transición para el mundo, Sánchez está tratando de vender que aquí nosotros hemos resuelto el problema del terrorismo. No tiene absolutamente nada que ver una situación con la otra. Esto, si no lo entiende, no entiende nada. Por eso digo que se puede decir de él lo peor que se puede decir, que ha pecado de amateur, o sea, de poco profesional y de poco adecuado. Pues Eduardo, nos quedamos sin tiempo, pero como siempre muchísimas gracias por tu disponibilidad y tu disposición de siempre estar aquí con nosotros en Negocios Televisión. Eduardo Irastorza, un placer. Como siempre, para mí también. Bueno, y antes de